buenos días, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor y también a los niños que están en esta linda escuela dominical. Les recuerdo que en este mes estamos estudiando el mes de la Navidad y ya empezamos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vimos 4 cosas, cómo Dios en su palabra había escrito y había prometido a este niño. Y cuando el Señor Jesús nació, se cumplió todo lo que Dios había dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios cumple siempre las promesas. Hoy vamos a seguir estudiando el mes de la Navidad, pero hoy vamos a ver el propósito de que Dios haya enviado a su Hijo acá a este mundo. Pero antes vamos a escuchar una linda alabanza a nuestro Señor.
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Qué linda alabanza que hemos escuchado. Vamos a seguir hoy estudiando un poco más del mes de la Navidad. La semana pasada estudiamos 4 cosas importantes que Dios había escrito mucho antes. Si no viste esa lección, te invito a buscarla en video en YouTube, porque hoy vamos a avanzar. Hoy vamos a aprender 3 propósitos que Dios también puso en su palabra y las mandó que se escribiese por medio de las profecías, y hoy vamos a ver si realmente se cumplieron. ¿Qué te parece si empezamos nuestra lección? Pero antes que nada, demos gracias a Dios por tener su palabra y porque podemos entenderla y porque podemos aprender un poco más de Él. ¿Oremos? Acompáñame. Padre Celestial, gracias te damos por este momento en que podemos abrir tu palabra, en el cual nosotros vamos a aprender de ti. Gracias porque tú enviaste a Jesús a esta tierra. Gracias porque ese Jesús vino, Señor, a traernos muchas cosas, primeramente la salvación. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y es perfecta. Gracias porque todas las profecías que se escribieron mucho tiempo antes, tú las fuiste cumpliendo a través de nuestro Señor Jesús. Ahora prepara nuestro corazón. Prepara también, Señor, nuestros oídos para entenderla, para escucharla atento y para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a retomar la lección. Hoy les voy a enseñar 3 propósitos que Dios tuvo para enviar a su Hijo Jesús. Vamos a ver el primer propósito en el libro de Isaías. Nuevamente, Isaías, escuchando la voz de Dios, escribió esta profecía. ¿Quieres saber? Mire, vamos a leer. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 9, versículo 2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Entonces, por lo tanto, Isaías escribió acá sobre Jesús, que iba a ser la luz de su pueblo. Veamos si se cumplió en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 de Lucas. Vemos cómo el Señor Jesús no se quedó en ese pesebre, sino que Él también fue creciendo, fue tomando un día, después otro día, y así fue creciendo. Y la palabra de Dios en el capítulo 2, vemos que Jesús fue presentado a su pueblo. ¿Dónde? Capítulo 2, dice la palabra de Dios, en el versículo 21 hasta el 38, habla sobre la presentación de Jesús, donde en el templo de Jerusalén. Recuerden que Jesús nació en el pueblo de Israel, por lo tanto, también era judío. Sus padres, María y su padre terrenal, eran judíos, y ellos tenían que cumplir, ¿no es cierto?, conforme a la ley de Moisés. El pueblo de Israel siempre estaba cumpliendo la ley de Moisés, que también Dios se la había dado a ellos. Por lo tanto, aquí vemos a Jesús. Más o menos tenía como 1 mes y 10 días más o menos cuando el Señor Jesús fue presentado en el templo. La palabra de Dios nos enseña acá 2 personas importantes, que cuando Él lo llevaron pequeñitos al templo, había un hombre que se llamaba Simeón. Él era de bastante edad y él no quería morir sin ver la promesa cumplida, porque en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel tenía todas las profecías en un rollo. Entonces, cada vez que se reunían en las sinagogas, los leían y decían: ¿cuándo va a llegar esto? Y este hombre Simeón le decía: Señor, yo no quiero morir hasta ver esta profecía cumplida, porque él la sabía, que Jesús era luz. Y la palabra de Dios dice que él, motivado por el Espíritu Santo, fue al templo. Y miren lo que dijo cuando vio al Señor Jesús. Leamos en el mismo capítulo de 2, en el versículo 29 al 32, dice esto: ahora, Señor,
despide a tu siervo en paz. Cuando tenía a Jesús en sus brazos, dijo esto, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él citó el versículo de la profecía de Isaías 42, 6. Ahí el Señor había dicho que el Señor Jesús era nuestra luz, la luz del mundo, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no habían nacido en el pueblo de Israel, como nosotros, tú y yo. Y la palabra de Dios dice que también en esa misma ocasión vino una mujer también anciana, estaba ahí en el templo. Y dice la palabra de Dios que ella también se llamaba Ana, y ella era profetisa y también sabía sobre las escrituras. Y cuando vio al niño, miren lo que dijo. Veamos en su palabra lo que dice. Esta mujer, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Redención significa liberación de Jerusalén. Qué lindo. Aquí vemos cómo Dios cumple su promesa en Jesús. Estas dos personas que estaban esperando en el templo y que habían escuchado esta profecía, estaban esperando ver que se cumpliese. Y ellos, al ver al niño ahí en el templo, ya estaban conformes y estaban contentos de que como Dios los había permitido gozar de esta linda bendición. Porque recuerden, Isaías cuando escribió, él murió y no alcanzó a ver a este niño, solamente escribió. Este es el primer propósito. Jesús es la luz del mundo. El segundo propósito es Jesús es la promesa cumplida de las profecías en su persona. Acá vamos a ver a Jesús ya más adulto, y la palabra de Dios dice que Jesús, más o menos como a los 30 años, comenzó su ministerio. Vamos a ver en Lucas, ahí nos señala cómo comienza el ministerio nuestro Señor. Vamos a Lucas capítulo 4, las escrituras dicen esto. Vino a Nazaret, nuestro Señor, donde se había criado, y en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En la sinagoga los judíos la usaban para orar y para leer los rollos, los libros de todas las profecías que habían escrito los profetas. Y en este entonces, en esto lo que vamos a leer, el Señor Jesús dice, se le dio el libro del profeta Isaías, justo el profeta que hemos estado estudiando. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar, o sea, halló la profecía que decía, escuchen, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esta cita de esta profecía se encuentra en Isaías capítulo 61, 1 y 2. Y eso leyó el Señor Jesús. Y miren lo que pasó. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, el Señor dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es cierto? Porque lo conocían, que su padre terrenal se llamaba José. Y aquí vemos que en este versículo se cumple. Él dijo, hoy se ha cumplido las profecías, diciendo, yo estoy acá. Todo lo que se escribió
soy yo estoy acá presente, yo soy, o sea, ustedes ya no esperen más, yo estoy acá presente. Así que Él, Señor Jesús, el segundo propósito es que Él es la promesa del cumplimiento de las profecías. Y nuestro tercer propósito de hoy es que Jesús nos ha acercado al reino de los cielos. La palabra de Dios dice que en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7 y Daniel 2:44 nos habla de este reino, de alguien que va a venir a reinar y que nos ofrece algo especial. ¿Quieres saberlo? Vamos a las escrituras en Marcos capítulo 1, 14 y 15 y comienza así. Después de que Juan encarcelado, ¿quién? Juan el Bautista, el que estaba predicando sobre el arrepentimiento y que estaba dando énfasis a que iba a venir Jesús, este Salvador especial. Aquí dice, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. O sea, todas las profecías se habían cumplido y el reino de Dios se ha acercado en dos cosas, sobre el arrepentimiento y creer en el evangelio. Ahí el Señor Jesús comienza su ministerio predicando que todos, para que el reino de Dios sea acercado, debemos arrepentirnos y creer en el evangelio. La próxima semana vamos a ver de qué se trata este evangelio que el Señor Jesús vino a predicar, cómo el reino de Dios se ha acercado a nosotros. ¿Quieres saberlo? La próxima semana te espero para que podamos nuevamente estudiar más de nuestro Señor Jesús, porque el mes de la Navidad es que nuestro Señor Jesús vino a nacer y así hemos estado aprendiendo los propósitos del Señor Jesús y nosotros debemos darle la honra y la gloria a Él. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos porque las profecías se han cumplido todas cuando el Señor Jesús vino y pisó esta tierra. Gracias Padre Celestial, porque no solamente ese niño se quedó en el pesebre, sino que fue creciendo y los propósitos se han ido cumpliendo. Gracias porque a través de la palabra tuya hemos aprendido más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Chao niños, nos vemos la próxima semana. Muy buenos días hermanos, para mí es un gusto saludarles nuevamente en este lugar. No sé cuánto tiempo más nos van a permitir estar aquí para grabar, pero mientras que estamos es grato estar en la iglesia, aunque no podemos estar juntos nosotros cara a cara, podemos por este medio indagar un poquito más en lo que es la palabra de Dios. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. No es el Evangelio de Juan, es la primera carta, en el capítulo 2 y versículos 3 al 6, que yo voy a leer. Dice de esta manera: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Antes de continuar, vamos a tener un momento de oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que es nuestro en esta mañana. Abrir tu palabra, ver lo que tú tienes para nosotros. Y te pedimos que tú abras nuestro corazón, que nuestra mente esté libre de cualquier distracción, que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo, nuestra mente, nuestro corazón en la verdad de tu palabra, para comprenderla, para entender el mensaje que tú tienes para nosotros a través de tu palabra, guiado por tu Espíritu Santo. Dirígenos, ahora lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Estuve mirando en el internet, el señor Google ayuda con muchas cosas así, y yo estuve mirando cómo averiguan si la perla
es auténtica o si es uno falso. Porque se han fabricado muchos falsos. Entonces uno dice, ¿es verdad o no es verdad? Así que en mi investigación yo encontré varias cosas. Yo lo voy a mencionar 3. En primer lugar, cada perla auténtica tiene pequeñas imperfecciones. No es un 100% redondo. No tiene el mismo color en todas partes de la perla. Tiene a veces una marca que distinga. Entonces uno mira eso y dice, pero esto tiene imperfecciones. Bueno, es una de las señas que es auténtico. En segundo lugar, brillan en la luz. Si uno coloca una luz en una perla auténtica, va a ver la luz brillar en la perla y tiene un brillo tanto que uno hasta puede ver su reflexión en la misma perla. Ahora, no todas las perlas son iguales y algunos no tienen tanto brillo. Por eso es una de las cosas que uno necesita para ver si es auténtica. Y en tercer lugar, la luz, cuando brilla en la perla, muestra un tono de color un poquito diferente. No es un 100% blanco. A veces un poquito rosado, un poquito más del lado café, pero no es un 100% blanco. Tiene un tono de color, pero en la luz se puede ver. Sin una luz, uno va a pensar que es blanco nomás. Hemos visto nosotros en la Biblia, y el apóstol Juan nos ha mostrado cómo debemos andar en luz, porque Dios está en la luz. Que el sacrificio de Cristo es suficiente para mantenernos caminando día a día en esa luz. Y ahora, lo que vamos a ver en este pasaje que hemos leído, el apóstol Juan nos da las pruebas que muestran los hijos de Dios que son auténticos, los genuinos, los verdaderos. Porque hay muchos que son falsos, dicen ser creyentes, vienen a la iglesia, sonríen con los demás, participan en hartas cosas, dicen ser, pero un día en el cielo el Señor lo va a reconocer que no es y lo va a decir apartado de mí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber? Bueno, igual con la perla, Él tiene aquí 3 cosas que nosotros podemos usar para ver si somos auténticos, verdaderos, genuinos o no. En primer lugar, el verdadero Hijo de Dios es obediente a los mandamientos de Dios. Es lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahora, esta frase, en esto sabemos, es una frase que indica cómo podemos saber. ¿Y en esto en qué es? En esta prueba. ¿Y cuál es la prueba? Obedecer. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, la palabra conocer aquí es conocer por relación. Se usa en el idioma original esta palabra para referirse, por ejemplo, a esposos en un matrimonio. Se conocen porque se relacionan, están juntos. Y nosotros, junto con Dios, caminamos con Dios, hablamos con Dios. Es una relación. Entonces el apóstol Juan dice, en esto sabemos que le conocemos, que tenemos una relación con Dios, si guardamos sus mandamientos. Esa palabra guardar aquí es hacer cumplir por estar atento, por fijarse. Entonces el verdadero Hijo de Dios
Siendo un hijo genuino, verdadero, es uno que por naturaleza de ser hijo va a obedecer a Dios. Va a sentirse mal cuando no obedece a Dios. Va a tener la conciencia que le va a molestar. No, es que no estoy obedeciendo, que estoy... Pero si uno anda todos los días sin ningún problema y no obedece a Dios, vive en pecado abiertamente, continuamente, un estilo de vida pecaminosa, es una evidencia que no es hijo de Dios, como nuestro hermano Cristian nos explicó la semana pasada. Para no pecar, es decir, no vivir una vida pecaminosa. Claro, hay pecados aquí, allá. Somos imperfectos, igual como las perlas. Hay unas imperfecciones. Si uno ve a alguien que es perfecto, tiene que ser Dios, o si no, se está engañando. Tiene una fachada que parece, pero no es el verdadero. Nosotros, siendo hijos imperfectos, pero sí luchamos todos los días para obedecer a Dios. Es nuestra lucha, es nuestro deseo, es lo que nosotros estamos haciendo porque queremos cumplir, porque somos nacidos de nuevo. Cristo nos ha cambiado y nos ha dado en nosotros ese deseo de obedecer. El versículo 4 dice, el que dice, ¿ya? Esto aparece en otras partes. ¿Se acuerdan cuando nuestro hermano Dixon nos enseñó? El versículo 6 dice, de capítulo 1, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 10, si decimos. Y otra vez él vuelve acá en el versículo 4 de capítulo 2 y el que dice, yo le conozco. Hay muchas personas que dicen, sí, yo soy un hijo de Dios. Yo conozco a Dios, tengo una relación con Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Y no guarda sus mandamientos. Uno no es obediente a los mandamientos de Dios o a la palabra de Dios. Porque el versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra. O sea, el mandamiento está en la palabra de Dios. Obedeciendo a la palabra de Dios es la muestra de un hijo genuino, verdadero. Pero si uno dice y no hace, es mentiroso. La verdad no está en él. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que el apóstol Juan quiere decirnos, nosotros debemos entender una cosa: el decir no vale, es hacer. Si uno dice, pero no lo hace, es mentiroso. La verdad no está en él. Se ha engañado a sí mismo. La primera prueba, a pesar de ser imperfectos en nuestra obediencia, tener imperfecciones, pero sí obedecemos a Dios. Y en el fondo del corazón volvemos siempre a esto de obedecer la palabra de Dios. En el versículo 5 nos dice otra cosa: el verdadero Hijo de Dios es perfeccionado por el amor de Dios. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El amor de Dios se va perfeccionando en nosotros. Perfeccionar aquí es cumplir o traer a la medida completa. No es que uno tenga el amor de Dios en toda su perfección en la vida, porque somos seres humanos, somos imperfectos, tenemos nuestras imperfecciones, tenemos nuestras debilidades, pero es llegar a la medida completa. Podemos decir, es como algo que se madure.
Esta semana en la feria mi esposa compró una guinda, linda, grande, madura, sabroso, sumamente dulce. Uno dice, oh, me da ganas de comer alguno. Sí, uno lo ve y dice, tengo ganas de comerlo. ¿Por qué? Porque son maduros, han llegado a la perfección, uno dice. ¿Ya? Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo en cuanto al amor de Dios perfeccionado en nosotros. Ahora, para entender qué es esa perfección, vamos a volver al Evangelio de Juan. Hay un par de versículos que vamos a mirar en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y el versículo 21, dice de esta manera, Jesús hablando, Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Si yo guardo los mandamientos de Dios que están en la palabra de Dios, es una muestra que yo amo a Dios. Y Él dice aquí, y el que me ama será amado por mi Padre. Dios nos va a amar. En capítulo 15, versículo 10, dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Otra vez, la obediencia en guardar, en cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas, es una muestra que permanecemos en el amor de Dios. En capítulo 14 Jesús dijo, es una muestra que me aman. Si me aman a mí, mi Padre los amará. Y en capítulo 15 Él dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es una cosa permanente estando en el amor, siendo amado por el Señor. Y volviendo a Primera de Juan, saltando un poquito adelante, vamos a ver esto en más detalle más adelante, pero yo quiero leer unos versículos aquí en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 15 al 17. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, si uno analiza un poquito este versículo, va a darse cuenta que si nosotros que hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros, Dios tiene amor para con nosotros, ¿cuándo? Cuando obedecemos a su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos. Eso es una muestra de nuestro amor hacia Dios, hacia Cristo. Y si nosotros estamos en el amor de Cristo, estamos en el amor del Padre. Y como Él dice aquí, confesando que Jesús es el Hijo de Dios, reconociendo que Cristo es quien dice ser, el Hijo de Dios que vino a salvarnos, siendo la propiciación por nuestros pecados, entonces nosotros estamos en Él. Y si Dios nos ama y estamos en su amor y permanecemos en su amor, también permanecemos en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Si permanecemos en Dios, permanecemos en su amor. Y al permanecer en Él y en su amor, dice aquí, se perfecciona el amor de Dios en nosotros. El verdadero Hijo de Dios es perfeccionado por el amor de Dios a través de su obediencia a la palabra de Dios y permaneciendo
en una relación cada día más íntima con Dios. Uno va creciendo en su fe. Uno va reconociendo que Cristo es quien dice ser, es mi única esperanza, es el que me manda a hacer las cosas que son para mi beneficio, son para mi bien. Es lo que Él hace. No es una cosa instantánea. Uno dice, bueno, la palabra de Dios, mire, yo lo leo y como que no entiendo, no capto bien la cosa, así que no creo que vale la pena. Y yo les digo, hermano, sí vale la pena. Sigue leyendo la palabra, sigue buscando las instrucciones que están aquí. Haga el tremendo esfuerzo en obedecerlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va perfeccionando. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Chiloé, los chilotes tenían canastas de quisca que usaban para cargar sus papas. Y bueno, uno sabe, cuando va sacando las papas de la tierra y lo va colocando en una canasta, algo de tierra se pega en la canasta. De pronto la canasta es tan sucia y uno dice, bueno, vamos a ponerle agua en esto. Es como la palabra de Dios, entra en mí y se va igual. Y uno dice, sí, bueno, eso es lo que pasa. Sí, pero cada vez que uno tira más agua en la canasta, va llevando más tierra para afuera. Se va limpiando, se va perfeccionando. Y así vamos, nosotros no vamos a ser perfectos hijos de Dios en un instante, pero sí vamos siendo perfeccionados, llevados a la medida completa del amor de Dios, por nuestra obediencia, por cumplir la palabra de Dios, por lo que hacemos, no lo que decimos. Si decimos la verdad, obviamente vamos haciéndolo también. En eso, la luz de Dios se refleja hacia el mundo en nuestra vida. Igual como la perla. La luz llega y refleja. Uno puede ver su reflejo. El Hijo de Dios, que obedece la palabra de Dios, es uno que refleja el amor de Dios hacia el mundo. El apóstol también, en su carta más allá, en capítulo 2, él dice aquí en versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto no es una cosa así, bueno, en esto amo al mundo, en este otro amo. No, es que uno no puede amar a dos personas. O ama al mundo o ama a Dios. Si uno ama a Dios, la evidencia es la obediencia que hace a la palabra de Dios. Uno cumple en su vida las instrucciones que Dios da. Y en capítulo 3, hablando de el amor y el reflejo del amor hacia las personas, el apóstol dice aquí en versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cuando uno dice, no, esto es mío, yo no lo voy a compartir. Bueno, tú tengas necesidad, está bien, bueno, es problema tuyo, bueno, no sé qué te pasó, no tienes trabajo, a mí no me importa. Esa actitud no muestra el amor de Dios. El amor de Dios no está siendo perfeccionado en un corazón así. O sea, uno ama al mundo, uno ama sus propios bienes y no los quiere compartir. Una de las instrucciones que Dios nos da es ayudar al hermano que tenga necesidad, de suplir su necesidad. Y en su momento Él va a suplir nuestra necesidad. Así trabajamos nosotros. Nos ayudamos mutuamente. Nosotros aquí tenemos el kilo de amor, ¿ya? La ofrenda de amor, ¿ya? En Santiago era el kilo, aquí es una ofrenda de amor. ¿Y qué es? Vamos a traer, no sé, algo de arroz, vamos a traer un poquito de esto, lo otro, porque tenemos abundante, entonces lo traemos aquí para ser repartido entre los hermanos que tengan necesidad. Es una muestra del amor de Dios
que estamos haciendo nosotros. Y más que lo hacemos, más se perfecciona el amor de Dios en nosotros. Así que la obediencia nuestra a los mandamientos, a la palabra de Dios, es una muestra de que sí somos hijos verdaderos. Y el hecho de que vamos creciendo y siendo perfeccionados en el amor a través de la obediencia es otra prueba de que somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, aquí en el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ahora, Él vuelve a eso, el que dice. Pero si yo voy a decir algo y no lo voy a cumplir, Él ya lo ha explicado, soy un mentiroso, un engañado, la verdad no está en mí. Pero si yo digo, la verdad es que yo permanezco en Cristo. Yo permanezco en Él. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo andar como Él anduvo. Ahora, esa palabra debe, podemos nosotros traducirlo, porque en el original viene más así, es obligarse. Es decir, cuando yo digo, yo soy un hijo de Dios, yo permanezco en Cristo, yo vivo en Él, el amor de Dios está en mí, yo estoy en ese amor, soy un hijo obediente a la palabra de Dios, yo soy un verdadero hijo de Dios. Si yo digo que lo soy, es porque yo me estoy obligando a andar como Cristo anduvo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Efesios, y estuvimos nosotros en capítulo 5, dice Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, le van a imitar. Cuando Pablo escribió a los Corintios, sabemos que la iglesia en Corinto tuvo varios problemas y dificultades. Pero él, escribiendo a los Corintios, para darles a ellos algunas instrucciones, él dice aquí en capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si ustedes observan mi vida, dice el apóstol Pablo, se van a dar cuenta que yo imito a Dios. Estoy imitando a Cristo. Es mi estilo de vivir, es lo que hago. Entonces ustedes siguen mi ejemplo, porque mi ejemplo es lo que es la instrucción de la Biblia, de imitar a Dios. Entonces, como yo estoy imitando a Dios, ustedes también tienen un ejemplo de cómo hacerlo. Cuando Pablo escribió a los Filipenses, en el capítulo 3, está hablando de conocer el poder de Dios, de conocerle a Él más íntimamente. Y él dice aquí, en cuanto a lograr una vida espiritual, de lograr un entendimiento acabado y completo, y él dice en versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo me exijo seguir a Cristo, porque en mi carne, en mi naturaleza, yo soy un hombre flojo que no quiero hacer nada.
como todos los demás. Pero Pablo dice aquí a los filipenses, yo no soy perfecto. Yo no soy la imagen perfecta de Cristo. Pero estoy haciendo algo. Yo estoy extendiéndome, estoy como esos corredores en las carreras, ¿ya? Cuando están llegando al final, están corriendo, están junto con el otro, en el último minuto tiran la cabeza adelante para pasar la cabeza primero. Eso es extenderse. Es tirarse lo más que se puede adelante para lograr algo. Y él dice, ¿qué quiero lograr? La meta. El premio del supremo llamamiento. Si Dios me ha llamado a hacer algo, lo voy a hacer. Yo voy a cumplir en mi vida lo que Cristo me dio que hiciese. Y hermanos, la meta que nosotros tenemos es obediencia a la palabra, crecer en el amor de Dios, exigirnos a seguir adelante mejorando, imitando a Dios. Permite que los demás puedan ver ese cambio de tono en mi vida. Yo soy un diferente. Yo no sigo igual como antes. Cristo me va cambiando y se nota la diferencia. Igual cuando la luz se pega ya en la perla, se ve un tono de color diferente. Cuando la luz de Dios brilla en mi vida y cuando la aflicción en este mundo también brilla en mi vida y va iluminando más mi vida, van a ver un cambio, van a ver cosas diferentes. Hermanos, esto no es la primera vez que hemos estudiado un tema como este. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago? En el capítulo 1, en el versículo 22, el apóstol dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. De solamente oír no es suficiente, hay que hacer. También cuando estudiamos el Sermón del Monte, ¿se acuerda? En Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y cuando llegamos al final del capítulo 7, Jesús hablando, dando algunas advertencias, pero él dice en capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siendo solamente oidores, habladores, no muestra nada. Acción. Debemos nosotros actuar la realidad de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe, hermanos? El apóstol Pablo, cuando él escribió su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 5, él dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Examínense, dice. ¿Acaso está en la fe? ¿Acaso es de verdad un hijo de Dios? Y eso es lo que el apóstol Juan está diciendo a nosotros. Hay muchos falsos profetas han salido al mundo. Muchos anticristos han salido en el mundo. Hay muchas personas enseñando doctrinas falsas, falsos maestros.
Pero también en la iglesia hay falsos hermanos. Y el apóstol aquí nos llama a examinarnos. ¿Es verdad que es hijo de Dios? ¿Ya lo sabe sin duda? ¿La evidencia de su vida muestra una vida de obediencia cada día mayor? ¿Está avanzando en su vida cristiana, en su obediencia, en que el amor de Dios se perfecciona en su vida? ¿Se exige a sí mismo a caminar como Cristo? ¿O estamos evitando la obediencia, dando excusas? No, es que no pude porque tuve este otro que hacer. No, es que estuve en este otro ahí. No, pero mi mamá me llamó para... Y podemos llegar a un sinfín de excusas. Decimos un montón de cosas para tratar de mostrar que somos genuinos cuando no lo somos. ¿Qué hay en el corazón, hermano? El apóstol Pablo, cuando escribió a los romanos, él lo dijo en capítulo 8, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si no tiene ese testimonio del Espíritu Santo en su vida dando testimonio que es hijo de Dios, si no ve ninguna evidencia aún imperfecta de obediencia a Cristo, si el amor de Dios no está siendo reflejado al mundo a través de la luz de Dios, y si no se está exigiendo a caminar como Cristo caminó, cambio de tono en su vida, cambio de marcha, cambio de actitudes, cambio de acciones. Si no ven esas cosas, entonces debemos hacer lo que nos dijo el apóstol Pablo. Examínese, a ver si está en la fe. ¿Realmente cree o no cree? Porque el que cree lo va a hacer. El que dice creer, no necesariamente lo va a hacer, porque solamente lo está diciendo. Hermanos, examínense, examina su vida. Esto es muy, muy, muy importante, porque uno puede andar en toda la vida engañándose, pensando que mire, yo hice esto, yo hice lo otro, yo fui bautizado, yo me hice miembro de la iglesia, yo caminé toda la vida así. Y de llegar ante el trono de Dios, ante el juicio de Dios y escuchar la palabra de Dios decir: apartado de mí, nunca os conocí. Qué triste sería. El apóstol Juan nos dice estas cosas para nuestro bien, para asegurarnos que sí somos hijos de Dios. Y si no encuentra ninguna evidencia que es hijo de Dios, vuelve a la palabra a estudiar. Si quiere hablar con cualquiera de nosotros, ya tiene el WhatsApp de nosotros. Cualquiera de los líderes, estaremos con mucha alegría y gozo sentar con la palabra de Dios y mostrarle qué dice Dios y cómo pueden creer y ser verdaderos hijos de Dios. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Nos da una advertencia muy solemne. Nos muestra de que hay muchos que hablan, hay mucho decir, pero hay muy poco que hacen, que cumplen. Y Padre, te pido especialmente por cada uno de los oyentes que están escuchando, que no queden con dudas, que tu Espíritu Santo le muestre si son o no son hijos tuyos, para así poder ser hijos legítimos, genuinos tuyos.
creciendo en el amor, cambiando su actuar, obedeciendo en todo momento tu palabra. Gracias te damos, Padre, por lo que nos enseñas. Te pido que tú sigues obrando en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Cristo. Amén.